El USNS Roseknot, TAGM-14, fue un pequeño buque de carga de la Comisión Marítima de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial construido en 1945 y entregado a la Administración de Transporte de Guerra para su operación a través de compañías navieras agentes y durante periodos por el Servicio de Transporte Marítimo Militar, MSTS. En 1957 el barco fue transferido a la Fuerza Aérea y se convierte en una nave de instrumentación al alcance de los misiles que operaba como FASU Rosenudo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En el campo de pruebas del Este durante finales de 1950 y principios de 1960. El Roseknot operaba bajo un contrato de la Fuerza Aérea con división de alcance de misiles guiados de Pan American Airways con sede en Cocoa Beach, Florida. En julio de 1964 todos los barcos de seguimiento de la Fuerza Aérea fueron transferidos a MSTS para operar con la Fuerza Aérea en control operativo, mientras los barcos estaban en el mar como barcos de seguimiento. El Roseknot tenía instalaciones especiales para apoyar el programa espacial tripulado y apoyó los primeros vuelos tripulados. El barco era propiedad del gobierno de los Estados Unidos, hasta que se vendió para uso no relacionado con el transporte en 1977. El Roseknot fue puesto en funcionamiento por la Warshipping Administration para que las entidades comerciales lo operen en virtud de un acuerdo o fletamento desde el 5 de mayo de 1945 hasta el 11 de mayo de 1955. Likes Brothers operó el barco en virtud de un acuerdo de agencia general hasta el 22 de abril de 1946, cuando Alaska Steamship Company comenzó a operar bajo el mismo tipo de acuerdo. El 17 de junio de 1947 ahora, bajo la Comisión Marítima, el barco estaba alquilado a casco desnudo. Pacific Atlantic Steamship Company comenzó a operar el barco el 10 de diciembre de 1948 nuevamente bajo un acuerdo de agencia general hasta que el barco fue atracado en la flota de reserva de Astoria, Oregon el 3 de enero de 1949. Pacific Atlantic volvió a operar el barco del 19 de noviembre de 1951 al 11 de febrero de 1954 cuando el barco volvió a entrar en la flota de reserva de Astoria. El 11 de mayo de 1955 el barco salió de la reserva para una breve operación del Servicio de Transporte Marítimo Militar, MSTS, a través de un acuerdo general de agencia del West Coast Transoceanic Steamship hasta el 27 de octubre, cuando el barco entró en la flota de reserva de Olympia, Washington. El Roseknot estuvo brevemente en servicio bajo el acuerdo de MSTS con West Coast Steamship Company del 18 de junio al 8 de agosto de 1956 cuando volvió a entrar en la flota de Olympia. El título del barco se transfirió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El 1 de abril de 1957 y después de la conversión, la operación como un buque de instrumentación de rango bajo el mando del comandante, la USAF Eastern Test Range. La Gama y sus instalaciones fueron operadas por Pan American World Services y RCA bajo contrato. El 1 de julio de 1964 los barcos de rastreo de la USAF fueron transferidos a la custodia del Servicio de Transporte Marítimo Militar, MSTS, para su operación. El MSTS tenía control administrativo de los barcos y control operativo cuando los barcos estaban en puerto. La USAF Eastern Test Range tenía control operativo cuando los barcos estaban en el mar. En el momento de la transferencia, USNS Roseknot y USNS Coastal Sentry debían ser asignados al proyecto Géminis. El barco era uno de los 6 buques de tipo C1MAB1, que se unían a 6 buques de tipo de carga y suministro, FS, del Ejército de los Estados Unidos. Convertidos que ya apoyaban pruebas de misiles, en ese momento misiles de cruceros subsónicos propulsados en gran parte por chorro. Los barcos de rastreo FS, también conocidos como Ocean Range Vessels, ORV, no tenían nombre, solo tenían sus designaciones numéricas del ejército FS, y se les había dado nombres fonéticos. De acuerdo con esa práctica, USAF Roseknot, designado como E45, 1850, que comenzó la conversión en mayo de 1960, recibió el distintivo de llamada de rango Victor y a veces se lo ve como Roseknot Victor, abreviado como RKB, en rango y documentos de la NASA. El Roseknot fue una de las 2 naves, la otra es Coastal Sentry, asignado al proyecto Mercury específicamente convertido para incluir el equipo de rastreo y un transmisor de comando para respaldar los vuelos espaciales tripulados como parte de la red de rastreo de Mercury en la superficie. El barco generalmente estaba estacionado en el Atlántico, pero también operaba en el Pacífico. El buque funcionó como una estación de telemetría ubicada frente a la costa de África para Mercury Atlas 6, la misión en la que John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra. Para las órbitas de Gordon Cooper en 1963, el barco estaba estacionado en el Pacífico cerca de la isla Pitcairn. Para el programa Gemini sirvió como una estación de rastreo principal, distintivo de llamada RKB, frente a la costa de Perú.
Durante Gemini 8 con Neil Armstrong y David Scott se practicó el acoplamiento con una cápsula no tripulada ajena en pruebas para las misiones lunares. La cápsula tripulada se estaba cerrando con el ajena sobre el Pacífico y se le dio el paso a través de las comunicaciones con Rosseknot. El acoplamiento fue exitoso, pero el Gemini tuvo que separarse y entró en un peligroso giro incontrolado. Se controló el giro de la cápsula y se realizó una recuperación de emergencia frente a Okinawa. Un ejemplo de la función de control de mando del barco se ve durante Géminis 9. Cuando los comandos enviados desde el barco desarmaron un autobús inadvertidamente dejado encendido después de que la cápsula perdió la señal con la estación de control terrestre de Hawái. El Rosseknot asignado al Océano Atlántico Sur y al área del Caribe proporcionó a la Fuerza Aérea datos métricos sobre misiles balísticos intercontinentales lanzados desde la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, CCAFS, en Florida. El Rosseknot operaba en el área de reentrada de misiles balísticos intercontinentales cerca de la isla Ascensión y tenía su puerto de origen en Recife, Brasil. El Rosseknot fue puesto bajo custodia de la flota de reserva de Suisun-Bay el 26 de marzo y transferido permanentemente el 25 de octubre de 1968. El barco fue vendido a King Industrial Development Corporation para uso no relacionado con el transporte por $76.011 el 28 de junio de 1977 y el barco fue entregado al comprador 4 de agosto. La tarjeta de estado del buque Marad tiene una nota fechada el 2 de diciembre de 1987 que Marad aprobó la venta de Rosseknot por Shipowners, Inc., Bainbridge, Washington para su desguace en China. El Rosseknot fue uno de una serie de buques de carga más pequeños destinados a rutas costeras o cortas. El barco era un buque de carga tipo C1MA B1 de la Comisión Marítima, MC, construido por Pennsylvania Shipyard Inc., Beaumont, Texas como MC, casco 2335, número de astillero 334, número oficial 247.277, se completó y entregó a la Administración de Transporte de Guerra el 5 de mayo de 1945. Los barcos C1MA B1 fueron nombrados por tipos de nudos o con coastal como la primera parte del nombre. Tal como se construyó, el carguero estándar C1MA B1 tenía 103,2 metros de eslora total, 15,2 metros de manga moldeada, con una profundidad moldeada de 6,1 metros. El buque tenía 3.800 toneladas, 5.100 toneladas a plena carga con un calado cargado de 6,4 metros. Un motor diésel de 1.700 caballos de fuerza dio una velocidad de diseño de 19,4 km/h.